La libertad ha sido uno de los principios y derechos cuya relevancia ha desbordado los intereses de la humanidad para lograr su conquista. Para muchos autores, si somos despojados de la libertad, seremos incapaces de poder armonizar ningún otro derecho. En igual sentido, ha sido un menester para la sociedad el efectivo acceso y la correcta administración de justicia, puesto que esto garantiza un orden, brinda seguridad jurídica y evita la normalización de tomar vías de hecho. Pese a que por norma general el ordenamiento jurídico debería estar en equilibrio y armonía, muchos fundamentos y derechos entran en colisión, reafirmando consigo la importancia de entender que ningún derecho es absoluto. En este caso, en defensa de la libertad está la presunción de inocencia, la cual predica que toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la forma de demostrar lo contrario es, con el rigor de las medidas procesales, con el material probatorio apropiado, ser vencido en juicio y quedar bajo el yugo de una sentencia condenatoria ejecutoriado. Es por ello que durante un proceso judicial se supone que en principio debe ser llevado con el procesado en libertad. Sin embargo, como no todo derecho es absoluto, una excepción a esta presunción es la solicitud de medida de aseguramiento preventivo, la cual tiene por objeto mantener las condiciones idóneas para el acceso a la justicia, es decir, garantizar que todas las audiencias y diligencias se surtan con éxito. Por ello buscamos vislumbrar de forma sucinta la naturaleza de las solicitudes de medida de aseguramiento dentro de la justicia penal militar, las condiciones y supuestos de hecho que deben surtirse para su aplicación, la normatividad circundante a este tipo de medidas y un pequeño paralelo con la justicia ordinaria. La audiencia preliminar de formulación de solicitud de medida de aseguramiento y su revocatoria o sustitución. ¿En qué consiste la audiencia? Pues bien, como su nombre lo indica, se trata de establecer medidas de aseguramiento que son actuaciones procesales de carácter preventivo y temporal solicitadas por las partes o de oficio en un proceso. Así pues, estas se dictan sobre personas naturales mediante providencias judiciales con la finalidad de garantizar la aplicación eficiente del fallo que determine la responsabilidad penal. Asimismo, asegurar la comparecencia de los sujetos procesales y generar una seguridad jurídica dentro de la colectividad. La audiencia de medida de aseguramiento tiene como propósito central que se exponga con transparencia ante el juez y los intervinientes en la audiencia las razones por las cuales se considera necesario que a un ciudadano se le imponga una medida de aseguramiento, bien sea o no privativa de la libertad. Ahora bien, cuando hablamos sobre las audiencias para la revocatoria o la sustitución de la medida, quiere decir que en ellas se va a considerar que los presupuestos probatorios que existían como fundamento para dictar la medida han desaparecido. En ese orden de ideas, la medida preventiva requiere para su revocatoria la inferencia razonable que fue utilizada al momento de su imposición y por tanto debe verificarse si los elementos probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida aún soportan la probable participación del imputado y el riesgo de su no eficaz ejercicio de la justicia o el riesgo que ello implica para la comunidad. Es decir, se está ante un medio con la fuerza probatoria necesaria para destruir la medida que fue impuesta al inicio y con ello se tiene como consecuencia que ella sea eliminada o que se sustituya por una de menor severidad, especialmente cuando se habla de medidas privativas de la libertad que pueden ser modificadas por otras que no afecten directamente la libertad del individuo. Las medidas de aseguramiento se encuentran estipuladas en el título 3 de la Ley 1407 de 2010, entre los artículos 464 al 473. Respecto de la solicitud de medida de aseguramiento, esta será solicitada por el fiscal ante el juez penal militar de control de garantía. Dicha solicitud constará de señalar a la persona el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. Dichos elementos se valoran en audiencia permitiendo la controversia. La decisión se tomará después de escuchar los argumentos del fiscal, el Ministerio Público y la defensa, y así el juez penal militar de control de garantías emitirá su decisión, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida y asegurada o la información obtenida legalmente. Por otro lado, respecto de la solicitud de revocatoria, cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento
ante el juez penal militar del control de garantías que corresponde, argumentando y presentando los elementos materiales probatorios que permiten inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos previstos y mencionados anteriormente. Se puede inferir razonablemente que el indiciado o acusado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre necesaria para evitar que el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado o acusado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima o de la nación. Tercero, que resulte probable que el imputado o acusado no comparezca al proceso o que no cumpliere con la sentencia. Por otro lado, la presencia del defensor constituye un requisito de validez para que se lleve refieren dentro de la audiencia preliminar de medida de aseguramiento o de revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento son el fiscal general penal militar, el juez penal militar de control de garantías, la defensa y el Ministerio Público. El fiscal general penal militar podrá solicitar ante el juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento, ya sea privativa o no privativa de la libertad, la cual deberá sustentar y indicar la urgencia para que dentro de la presente audiencia se resuelva y haya las debidas controversias. El juez penal militar de control de garantías podrá evaluar esta solicitud dentro de esta oportunidad procesal, pudiéndola decretar, modificar o revocarla, de acuerdo a los materiales probatorios allegados. Por otro lado, al momento de decretarla, modificarla o revocarla, deberá informarle a la seguridad del Estado, es decir, al Comando de Fuerza o Dirección General de Policía Nacional, a más tardar 5 días siguientes de la decisión. La defensa podrá controvertir y argumentar dentro de esta audiencia lo que considere respecto a la solicitud de medida de aseguramiento o respecto a la revocatoria. También es un requisito de validez en la respectiva audiencia que esté presente la defensa. Por último, el Ministerio Público podrá argumentar o controvertir la medida de aseguramiento solicitada o la revocatoria de esta medida de aseguramiento, toda vez que su función es ser garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y ser representante de la sociedad, así como lo indica el artículo 272 de la Ley 1407/2010. Frente a la pregunta si existen o no recursos frente a las decisiones que se interponen en esta audiencia, el artículo 339 del Código Penal Militar nos establece que podemos interponer dos tipos de recursos, lo que son los recursos ordinarios, los cuales establecen que son la reposición y la apelación. La reposición procede para las decisiones que se tomen dentro de la audiencia. Esta se sustenta de manera oral y se tiene que realizar inmediatamente en la respectiva audiencia. El recurso de reposición tiene como característica el ser un medio de impugnación frente a las providencias judiciales, cuya función consiste en que el mismo funcionario que las profirió las resuelva dentro de la audiencia. Asimismo, se dispone que este recurso se concederá en efecto devolutivo. En cuanto a la apelación procede, salvo los casos previstos en el Código Penal Militar, contra autos adoptados durante el desarrollo de la audiencia y contra sentencias condenatorias y absolutorias. El recurso de apelación se caracteriza por ser un recurso devolutivo, es decir, es aquel que es resuelto por un tribunal distinto y superior al que se dictó la resolución impugnada. Según lo establecido en el artículo 340, los efectos que causa este es un efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspende y se realiza la apelación hasta que se resuelva por norma general. Tenemos también que el artículo 341 nos establece el trámite que se debe realizar en el recurso de apelación. Quiere decir que recibida la apelación, se citará por parte del magistrado dentro de los 5 siguientes días a una audiencia de argumentación oral. Sustentado el recurso por parte de los apelantes y oídos a los intervinientes, se hallará dentro de las 2 horas siguientes la decisión correspondiente. Si el recurrente no concurre, se declara desierto
el recurso. Frente a la competencia para conceder la apelación, tenemos que el artículo 203 del Código Penal Militar nos establece que la tiene el Tribunal Superior Militar y las salas de decisión Tribunal Superior Militar, ya que éstas conocen y conceden, según el parágrafo 3, los recursos de apelación y queja contra las sentencias y autos interlocutorios que sean proferidos en primera instancia por los jueces penales militares y de las decisiones adoptadas por los jueces penales militares de control de garantías y ejecución de penas en lo previsto en el Código Penal Militar. Lo concerniente a un breve comparativo entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar tiene en realidad más similitudes que diferencias. En cuanto a la solicitud, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 306 señala el deber que tiene el fiscal de solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento preventiva. De igual forma que indica el artículo 464 del Código Penal Militar, donde el fiscal debe hacer esta misma solicitud, pero frente al juez penal militar de control de garantías. Lo referente a la clasificación de las medidas de aseguramiento, las dos jurisdicciones se subdividen entre las que son privativas de la libertad y las que no, cambiando los centros de reclusión entre cada jurisdicción. De igual forma, demostrar la necesidad de la medida por posible obstrucción a la justicia, por representar un peligro para la sociedad, la víctima o la fuerza pública, o que sea probable su no comparecencia al proceso, son requisitos comunes que se reúnen dentro de las dos jurisdicciones, siendo estas algunas características similares a resaltar.